Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Raimundo Salcedo y pues también bienvenidos a un nuevo formato de video, ¿por qué no? Vamos a comenzar ahora a hacer algunas video reacciones y pues el pasado viernes revisé acá mi canal de YouTube y observé que había un nuevo contenido producido por Roberto Martínez que se titula La historia de la Primera Guerra Mundial en 20 minutos. Y bueno, como acá en este canal de YouTube y en el podcast hemos dedicado bastante tiempo a tratar estos temas, pues me pregunté, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una video reacción a este tipo de contenido? Quiero antes que nada hacer una pequeño descargo de responsabilidad en general porque este video no tiene como intención hacer una crítica dura y sin sentido al contenido de Roberto Martínez. De hecho, en principio, hacer un gran reconocimiento a su labor como creador de contenido. La verdad es que se sabe que sabe hacer contenido, que ha sido bastante experto en la forma en la que se hace contenido. Y bueno, en este video lo que yo quiero hacer más bien es una serie de comentarios a lo que él está planteando y pues justamente me pareció pertinente. De hecho, vamos, lo que vamos a hacer, la dinámica que vamos a tener en este video es justamente esa. Vamos a poner el video y en un momento dado vamos a pausar y vamos a hacer comentarios puntuales a lo que se acaba de decir. Esa es la dinámica que propongo para hacer una video reacción. Y bueno, pues sin más, vamos a ver qué tiene que decir Roberto Martínez. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple asesinato en una ciudad pequeña podría desencadenar una guerra mundial? ¿Cómo un solo disparo pudo cambiar el curso de la historia para siempre? Hola, yo soy Roberto Martínez y hoy vamos a hablar de un tema ligerito, la Primera Guerra Mundial. Sí, porque nada dice relajante tarde de domingo como un conflicto bélico que cambió el curso de la historia y dejó millones de muertos. Para empezar vamos a poner un poco de contexto. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, porque al parecer la gente en ese entonces no tenía mucha imaginación para los nombres, comenzó en 1914 y terminó. Bueno, vamos a empezar. Creo que el primer comentario va a tener que ser este. Y es que no es que las personas no tuvieran un nombre más original para la Primera Guerra Mundial. Hay que entender que el nombre Guerra Mundial fue un poco posterior. En principio se le llamó la Gran Guerra porque con diferencia esta era la guerra más grande que se había desatado en las Europas. En general habían sido guerras entre uno y otro país, entre una y otra potencia, pero nunca una en la que se desataran todas las potencias del momento, y por eso el nombre, la Gran Guerra. Y hay que también tener en cuenta que el nombre Primera Guerra Mundial no era como muy obvio ponérselo en ese momento porque no había estallado una segunda. Cuando estalla la segunda, entonces se le coloca el nombre de la Primera Guerra Mundial y a la segunda el nombre Segunda Guerra Mundial. En 1918. ¿Y por qué es importante la Primera Guerra Mundial? Bueno, además de ser un excelente tema de conversación en fiestas para hacer amigos, la guerra cambió la geopolítica mundial, destrozó imperios y básicamente preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Sí, así de eficientes fueron. Una guerra que engendró otra guerra. Si fuera una película, sería una saga sin fin, como Rápidos y Furiosos, pero con menos coches y más caballos. Imaginen esto. Bueno, en este tipo de comentarios aquí hay que tener un poco de cuidado al decir, ¿no? Es que si fuera una saga, entonces sería una saga sin fin. Bueno, es que la historia es eso. La historia es un proceso inacabado y ahí hay que entender que la historia de hecho no lleva a ningún lugar y que, pues bueno, los procesos históricos se van dando a lo largo del tiempo. A la fecha tenemos procesos históricos, no podemos hablar de un fin de la historia. Pero bueno, supongo que para efectos didácticos suena interesante. Es 1914, Europa está básicamente en una especie de juego de tronos, pero sin dragones ni Jon Snow. Hay alianzas por todas partes, tensiones políticas y de repente un tipo llamado Gavrilo Princip, miembro de un grupo llamado La Mano Negra, decide que es una excelente idea asesinar al archiduque Francisco Fernando de Austria. Porque claro, nada une a un continente como un asesinato en Sarajevo, ¿verdad? Y así, amigos, es como un evento que suena a título de película de acción de serie B.
el asesinato en Sarajevo desató una guerra que involucró a más de 30 países. Así que la próxima vez que tengan un mal día, recuerden que al menos no fueron responsables de iniciar una guerra mundial. Antecedentes. Bueno, para empezar, aquí hay una gran imprecisión. Gavrilo Princip no se despertó una mañana pensando en asesinar al archiduque Franz Ferdinand de Austria. En realidad, lo que sucedió es que ya había una serie de organizaciones nacionalistas dentro de Serbia, entre ellas la Mano Negra, que afortunadamente lo menciona, que habían planificado este tipo de atentados. Y justamente no es que se haya despertado el día 28 de junio, voy a matar al archiduque, no es que lo haya decidido ese día y no es que lo haya decidido de buenas a primeras, había un conflicto de fondo, había un conflicto entre Serbia y Austria muy, muy en el fondo y hay que entender que ahí hay unos temas de nacionalismo que todavía a la fecha resultan un tanto cuanto extraños y exacerbados y pues bueno, eso fue lo que finalmente llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí sí hay que decir que se acerta, que sí, Roberto Martínez acerta en este tema. Y causas de la Primera Guerra Mundial. Antes de 1914, Europa era un auténtico polvorín. Había tensión en el aire, como cuando estás en una reunión familiar y alguien menciona política. Por un lado teníamos a la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y Reino Unido. Sí, esos mismos que ahora se pelean por los mejores memes en Twitter. Antes eran aliados serios. Y enfrente, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Una combinación que parece sacada de una mala comedia romántica. La situación política y social en Europa era como una fiesta de cumpleaños de un niño rico. Había muchos invitados, pero nadie se llevaba realmente bien. Los países estaban ansiosos por demostrar su poder y, como buenos amigos, tenían sus alianzas secretas para protegerse unos a otros. Si alguien se metía con uno, los demás saltaban al ruedo como en una pelea de bar. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue la chispa que encendió la mecha. Imaginen la escena: Sarajevo, 28 de junio de 1914, un día soleado perfecto para un paseo en coche descapotable. Francisco Fernando y su esposa Sofía disfrutaban del día cuando de repente un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip decide que es el momento perfecto para demostrar su descontento con la ocupación austrohúngara de Bosnia y claro, como en cualquier película de acción mal dirigida, el tipo saca una pistola y dispara. ¡Bum! Caos. Austria-Hungría, obviamente. A ver, eh, volvemos un poco al tema Sarajevo. Reitero, no es como que Gavrilo Princip se haya parado un día en la mañana a decir sí, quiero matar al archiduque. No es el caso, hubo mayor planificación y hay que entender que además hubo varios atentados previos. Es decir, ese mismo día hubo un atentado anterior que fracasó. El atentado de Gavrilo Princip fue meramente algo, digamos que el de refuerzo, ¿no? Por si acaso el primero no sale bien, pero tanto así como que se haya despertado en la mañana queriendo matarlo y que lo haya hecho de motu propio, no fue el caso. No estaba feliz con este giro de los acontecimientos. ¿Qué hacer? Se preguntaron. Vamos a echarle la culpa a Serbia, dijeron, porque nada resuelve un asesinato mejor que culpar a un país entero. Austria. A ver, aquí hay que entender que Serbia y Austria tenían serios problemas de nacionalismo, particularmente en todo lo que es ahora la extinta Yugoslavia. Hay todavía a la fecha una serie de problemas de nacionalismo y de identidad directamente. Hay que entender también que es a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando los estados nacionales están en auge. Está esta idea de generar un estado nacional que corresponda con la nación y justamente por esto es que surgen todos estos países en Europa y todas estas identidades nacionales. Ese es el conflicto que estaba surgiendo en ese momento. Hungría lanza un ultimátum a Serbia que básicamente decía: dejen que investiguemos nosotros o aténganse a las consecuencias. Serbia, que no quería parecer el malo de la película, aceptó casi todas las demandas, pero Austria-Hungría no estaba dispuesta a negociar, así que, como buenos amigos, decidieron declararse la guerra. Pero claro, las cosas no se quedaron ahí. Rusia, que era el hermano mayor de Serbia, decidió intervenir. Alemania, viendo la oportunidad de brillar, se alineó con Austria-Hungría.
Y así, en cuestión de semanas, casi toda Europa estaba en guerra. Un auténtico A ver, acá podemos hacer un comentario un poco más extenso porque había compromisos internacionales. Todos estos países tenían compromisos internacionales, estaban, como ya lo había mencionado, veo que Ciro lo mencionó, que había algunas alianzas internacionales, pero estas alianzas eran realmente compromisos internacionales. Estaban ya divididos en dos bandos y había diplomacia secreta. Y durante la crisis de julio, porque hay que tener en cuenta que no fue en automático, sino que fue un mes, del 28 de junio al 28 de julio, se da la crisis de julio, en la que no se sabe realmente cuál va a declararle la guerra a quién o qué va a pasar o todo ese tipo de cosas. Y es el 28 de julio cuando empiezan las declaraciones de guerra y es ahí donde empiezan a alinearse uno con otro y a cumplir sus compromisos internacionales o no, como fue en el caso de Italia. desastre en cadena. Alemania tenía un plan brillante, conocido como el Plan Schlieffen. La idea era simple: vamos a derrotar a Francia rápidamente y luego nos ocupamos de Rusia. Fácil, ¿no? Bueno, no tanto. Resulta que los franceses no estaban dispuestos a caer tan rápido y el avance alemán se estancó. De repente, la guerra de movimientos se convirtió en una guerra de trincheras y Europa quedó atrapada en un infierno de barro, alambre de púas y bombardeos constantes. La guerra de trincheras es una de esas cosas que suena mal en teoría, pero es aún peor en la práctica. Los soldados vivían en condiciones deplorables, con enfermedades, ratas y un miedo constante a ser bombardeados. Si alguna vez has pensado que tu trabajo es malo, imagina pasar meses en una zanja húmeda esperando que no te volaran en pedazos. Es como unas vacaciones, pero al revés. Desarrollo del A ver, un tema interesante es que durante los primeros meses del conflicto, las trincheras no se consideraban así como esos lugares tan feos que se nos han descrito en las películas, que se nos han descrito en libros y que evidentemente llegaron a ser en 1915, 16, 17. Pero en los primeros meses del conflicto, no fue así como que las trincheras fueran esos lugares tan insalubres y tan horribles como se nos han descrito posteriormente. Esto tiene sus matices, aunque sí hay que decir que eran lugares bastante deplorables ya en los años más avanzados del conflicto. conflicto. Todo comenzó con un estallido, literalmente. Alemania, en su intento de seguir el famoso plan Schlieffen, decidió invadir Bélgica para llegar a Francia, porque claro, nada dice estrategia brillante como invadir un país neutral y convertirlo en un campo de batalla. La invasión Aquí otro detalle. La invasión sobre Bélgica y los Países Bajos se hizo justamente porque Alemania y Francia tenían una frontera en común, que era justamente en Alsacia y Lorena, que son algunos de los territorios que fueron disputados en esta guerra, y sabían perfectamente que esos territorios fácilmente iban a ser defendidos por Francia. Entonces, si nos ponemos a pensar, pues es lógico que mi enemigo va a saber que lo voy a atacar por ahí y entonces mejor lo ataco por otro lado. No lo puedo atacar por Suiza porque sabemos que ahí están las montañas, entonces justamente lo hacen por Bélgica y los Países Bajos. Ahí hay que tener un poco de cuidado también con esos reduccionismos, con ese decir es que nada más porque quisieron invadir, no es porque quisieron invadir, había una necesidad militar, si lo podemos llamar así. de Bélgica en agosto de 1914 fue el primer acto importante de la guerra y desató una serie de eventos que llevarían a uno de los conflictos más sangrientos de la historia. El plan alemán, que en teoría parecía sencillo, se topó con la feroz resistencia belga y, por supuesto, con la intervención de los británicos, que no estaban dispuestos a quedarse fuera de la diversión. Así que, en lugar de una rápida victoria, Alemania se encontró en una guerra prolongada en dos frentes: el occidental. Aquí, Inglaterra ingresó a la guerra para empezar por compromisos internacionales, pero para seguir, y ahí los diarios de los soldados son muy claros, que la gran mayoría de ellos sabían que estaban defendiendo ante la invasión de Bélgica, que era parte de las alianzas y los compromisos internacionales que había habido, que la neutralidad de Bélgica se tenía que haber respetado y tenían esa noción de respetar
de buscar hacer valer más bien la neutralidad de Bélgica. Entonces, entendamos ese detalle, no es tan reducido como aquí lo está planteando. Y sí, efectivamente, Francia e Inglaterra están en el frente occidental y en el frente oriental pues se dan las cosas con Rusia y efectivamente sucede ahí la guerra de dos frentes. Y el oriental. La guerra de movimientos inicial rápidamente se transformó en una guerra de trincheras. Imaginen esto: kilómetros y kilómetros de zanjas llenas de barro, alambre de púas y soldados que se enfrentaban a la artillería, las ametralladoras y, por supuesto, a las ratas. Sí, porque no puedes tener una buena guerra de trincheras sin un montón de ratas. Era como una especie de Survivor, pero con menos playa y más muerte. Las batallas en el frente occidental fueron algunas de las más brutales. La batalla del Somme, por ejemplo, comenzó el 1 de julio de 1916 y se prolongó hasta noviembre del mismo año. Fue una auténtica carnicería. Más de 1 millón de bajas entre ambos bandos y, al final, casi ningún avance significativo. Imaginen a dos tipos peleándose por un pedazo de tierra lleno de barro durante meses y al final nadie gana. Esa fue la batalla del Somme. Luego tenemos la batalla de Verdún, que duró de febrero a diciembre de 1916. Los alemanes decidieron que era una buena idea atacar una fortaleza francesa histórica, pensando que los franceses se rendirían rápidamente. Spoiler, no lo hicieron. Verdún se convirtió en un símbolo de resistencia para los franceses y en un infierno en la tierra para todos los involucrados. Fue una de las batallas más largas y devastadoras de la guerra, con cientos de miles de muertos y heridos. Y no olvidemos Ypres, donde los alemanes usaron gas venenoso por primera vez, porque claro, la guerra no era lo suficientemente horrible, así que decidieron añadir un toque de química mortal. El gas Aquí algunos temas. Las batallas que está refiriendo son ya avanzada la guerra, 1916, 1915, pero hay batallas importantes, sobre todo en la primera etapa de la guerra, lo que es agosto, septiembre, octubre de 1914, que es justamente cuando se pretendía ganar rápido. Creo que un detalle que se le está escapando es que se pensaba, ambos bandos pensaban que era una guerra que podían ganar rápido y se dan cuenta de que no. Y es justamente ahí donde surge la necesidad militar de los alemanes de tratar de terminar rápido este conflicto y diseñan estas armas químicas. Es decir, no es porque la guerra no fuera lo suficientemente horrible, es que justamente estaban buscando terminar más rápido con ese conflicto que ya se había prolongado más de la cuenta y que bueno, aquí sí, spoiler, se prolongaría más tiempo. mostasa y el cloro se convirtieron en armas temidas, causando una muerte lenta y dolorosa a los soldados atrapados en las trincheras. Pero la guerra no se limitó solo al frente occidental. En el frente oriental, Rusia se enfrentaba a Alemania y Austria-Hungría. Los rusos, a pesar de sus números, no estaban exactamente bien equipados o liderados. Después de una serie de desastres militares y una revolución en casa, Rusia finalmente se retiró de la guerra en 1917, firmando el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Así que, si alguna vez sienten que están teniendo un mal año, recuerden que los rusos tuvieron una revolución y perdieron una guerra, todo en uno. El conflicto también se extendió Aquí otro detalle más. La revolución rusa es en gran medida consecuencia del ingreso de Rusia a la guerra, ¿sí? Es justamente en una serie de protestas que se dan por el racionamiento y la escasez de alimentos que hay en Rusia, que es uno de los países principales productores de trigo, y que no hubiera pan, no porque no hubiera dinero, sino porque literalmente no había trigo para el pan, es lo que provoca algunas de estas revueltas que finalmente van a desembocar en la revolución. Entonces, ahí hay que entender que la revolución rusa no es una coincidencia, es una consecuencia directa en gran medida de la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial y del sentimiento de descontento que tiene el pueblo ruso para con las decisiones del gobierno autocrático que tenían por aquel entonces, encabezado por Nicolás II, que por entonces era el zar de Rusia, bueno, emperador de todas las Rusias, pero el título así más conocido es el de zar, y
Es por esa razón que estalla la revolución, que son dos revoluciones, de hecho, la revolución de febrero y la revolución de octubre, y que será hasta la revolución de octubre cuando Rusia propiamente se salga del conflicto. Después de la revolución de febrero estaba así como muy en duda si realmente se iba a salir, si no se iba a salir, qué iba a pasar con Rusia en este conflicto. Creo que aquí también no se está planteando que Rusia aportó una gran cantidad de efectivos, que eran muchos, pero que en realidad sí lo dice, esto creo que sí lo dice, que no estaban del todo bien equipados, pero que la cantidad era lo que hacía que estuvieran también estancados en una guerra de trincheras con un frente muchísimo más amplio y con cantidades de muertos que fueron muchísimo mayores a las del frente occidental. A otros frentes. En el Medio Oriente, la campaña de Gallipoli fue un intento fallido de los aliados Se pronuncia Galípoli. de abrir un nuevo frente contra los otomanos. Liderada por los británicos, la campaña fue un desastre logístico y táctico, resultando en una retirada humillante. En Mesopotamia, las fuerzas británicas lucharon contra el Imperio Otomano en una serie de campañas que tuvieron más éxito, aunque con un costo humano enorme. No podemos olvidar la guerra en el mar. La batalla de Jutlandia en 1916 fue el mayor enfrentamiento naval de la guerra, con la flota británica enfrentándose a la alemana en un combate indeciso que dejó a ambos bandos reclamando la victoria. Los submarinos alemanes, o U-boats, también jugaron un papel crucial, atacando barcos mercantes y militares, lo que eventualmente llevó a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Hablando de Estados Unidos, en 1917 finalmente decidieron unirse a la fiesta, en parte gracias a la guerra submarina indiscriminada de Alemania y al famoso telegrama Zimmermann, en el que Alemania intentó persuadir a México para que atacara a Estados Unidos. Spoiler, no funcionó y los estadounidenses entraron en la guerra con todo su poder industrial y humano. Estados Unidos y el fin de la guerra. Hasta 1917, Estados Unidos había mantenido una postura de neutralidad, disfrutando del espectáculo desde la distancia y vendiendo armas y suministros a ambos bandos, porque ¿por qué? Error. Sí, una neutralidad, pero una neutralidad que en ambas guerras fue una neutralidad disfrazada, porque se sabía, Alemania sabía en ambos casos que si Estados Unidos entrara, lo haría en el otro bando. Justamente por eso intentaba mantener a Estados Unidos al margen y justamente por eso es el telegrama Zimmermann, buscando que Estados Unidos se entretenga en una guerra local y no se venga a meter a los asuntos de la guerra europea. ¿Por qué no hacer un poco de dinero mientras los demás se matan? Sin embargo, la guerra submarina indiscriminada de Alemania, en la que los U-boats atacaban sin piedad tanto a barcos militares como mercantes, incluyendo los que llevaban pasajeros estadounidenses, empezó a cambiar la opinión pública en Estados Unidos. El hundimiento del RMS Lusitania en 1915 fue un punto de inflexión. Más de 1000 personas murieron, incluidos 128 estadounidenses. Alemania argumentó que el Lusitania llevaba contrabando de guerra, lo cual era cierto, pero el hecho de que cientos de civiles murieran en el ataque no ayudó a mejorar su imagen. Luego tenemos el famoso telegrama Zimmermann. En enero de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a México proponiéndoles una alianza en caso de que Estados Unidos entrara en la guerra. A cambio, Alemania prometía ayudar a México a recuperar los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. Porque claro, cuando estás metido en un lío monumental, ¿por qué no invitar a más amigos al desastre? Aquí vamos a hacer un par de precisiones. En el tema del hundimiento del Lusitania, hay una justificación muy interesante que Estados Unidos siempre ha dado para entrar en ciertos conflictos bélicos. De hecho, en la guerra que tuvo contra México, ese fue el argumento. Tú has matado, has derramado sangre norteamericana en suelo norteamericano y por eso sucede la guerra. Es lo mismo que sucede aquí. Se derramó sangre norteamericana de un barco norteamericano, entonces ahora sí puedo declararte la guerra porque me estás atacando directamente y a mis ciudadanos. Eso por un lado. Y en el tema del telegrama Zimmermann, una precisión creo que todavía mayor, porque el telegrama no se envió al gobierno mexicano, el telegrama se envió a la embajada alemana en México para que a su vez se hiciera esta propuesta al presidente mexicano que tenemos aquí en pantalla, eh,
Venustiano Carranza. Por aquel entonces, Venustiano Carranza estaba buscando lograr el reconocimiento por parte de los países del extranjero, particularmente Estados Unidos. No había sido como muy bien visto este tema de que la Convención de Aguascalientes pues se desconociera por el propio Carranza, que es quien la había convocado. Acá hay que entender, México estaba en pleno proceso revolucionario y entonces Carranza sonaba interesante la posibilidad de que Alemania le financiara, le apoyara una guerra, pero también que Carranza estaba buscando la aprobación del gobierno norteamericano y entre estos y varios motivos la situación económica, militar, política y social del país que se encontraba en plena revolución, pues hizo materialmente imposible que México aceptara. Pero que esta aceptación o rechazo ni siquiera se llegó a dar como tal por lo que pasó finalmente con este telegrama que fue interceptado. El telegrama fue interceptado y descifrado por los británicos, quienes rápidamente lo hicieron llegar a los estadounidenses. El escándalo fue mayúsculo y junto con los ataques submarinos llevó a Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania el 6 de abril de 1917. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un golpe de suerte para los aliados. Estados Unidos no solo aportó tropas frescas y bien equipadas, sino también recursos económicos casi ilimitados. Para los soldados europeos que habían estado luchando en las trincheras durante años, los estadounidenses eran como héroes de película que llegaban justo a tiempo para salvar el día. Y de hecho, Ojo, Estados Unidos proveyó sobre todo recursos de alimento, que era creo lo más delicado porque los soldados, particularmente los soldados aliados, no se quejaban de alimento, se quejaban de la calidad del alimento, pero el alimento ya estaba empezando a escasear. Y es justo este punto, la sutileza que hace que la guerra se resuelva de la manera en la que lo hizo. Porque si Estados Unidos se hubiera mantenido en esa posición de falsa neutralidad, pues probablemente le hubiera seguido vendiendo a los dos, pero al ahora ingresar propiamente y abrir sobre todo su gran granero que es y que fue, que era en ese momento Estados Unidos, y además generar una vasta sobreproducción a partir de entonces, es que se logra que la guerra se resuelva de la manera en la que finalmente lo hizo. así fue. Los primeros soldados estadounidenses llegaron a Francia en junio de 1917, pero no fue hasta la primavera de 1918 que comenzaron a participar en operaciones de combate a gran escala. Las ofensivas de primavera alemanas, lanzadas en marzo de 1918, fueron un último intento desesperado por romper las líneas aliadas antes de que los refuerzos estadounidenses pudieran inclinar la balanza. Aquí, ojo, al momento en que sale Rusia, se empiezan a reagrupar las tropas hacia el centro de Alemania. Alemania hace uso de sus vías férreas para poder transportar una gran cantidad de soldados. Y es a partir de mediados de 1917 que empiezan a hacerse estos movimientos. A finales de 1917 son los grandes intentos y es ahí donde la guerra va a empezar a definirse en el año 1918. Principio tuvieron cierto éxito, avanzando más en unas pocas semanas que en los años anteriores, pero al final las fuerzas aliadas, reforzadas por los estadounidenses, lograron detener el avance alemán. En agosto de 1918 los aliados lanzaron la ofensiva de los 100 días, una serie de ataques que empujaron a las fuerzas alemanas de vuelta a sus líneas defensivas en Francia y Bélgica. Fue una serie de golpes devastadores que desmoralizaron al ejército alemán y agotaron sus reservas. Mientras tanto, en casa, Alemania estaba al borde del colapso económico y social. Las huelgas, las revueltas y el descontento generalizado hicieron que la situación fuera insostenible. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio que puso fin a los combates en el frente occidental. Después de 4 años de carnicería y destrucción, la guerra había terminado. Los líderes alemanes, viendo que la guerra estaba perdida y que no había ninguna esperanza de victoria, aceptaron las duras condiciones impuestas por los aliados. El tratado... A ver, son varias aristas las que hay que tocar aquí. Al final de la guerra
se da esta solicitud de armisticio que todo mundo pensó es una solicitud de paz. Y entonces, al interpretarse de esta manera, todos dicen sí, sí, paz, y firman el armisticio. Y van a pasar más de 6 meses, de noviembre de 1918 a junio de 1919, que se va a firmar el Tratado de Versalles. Aquí todavía no podríamos hablar en el armisticio de las condiciones, las duras condiciones. Eso viene después, viene en el Tratado de Versalles. Y hay que entender que Alemania ya había perdido en el frente. Lo que no había pasado es que la guerra se diera en su territorio, excepción hecha de algunas zonas de Renania. En el resto de Alemania, pues tal pareciera que la guerra no había sucedido como tal. O sea, sí se veían en las familias el hueco de los soldados que habían fallecido, de los hijos y nietos y sobrinos que estaban en el frente, pero las cosas, los horrores de la guerra estaban sucediendo allá en el frente, no estaban sucediendo aquí en el territorio alemán. Y este es un tema que va a subsistir durante lo que es la Segunda Guerra Mundial y quizás una de las causas de por qué la segunda se resolvió de la forma que se resolvió. De Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el documento que formalmente puso fin a la Primera Guerra Mundial. Fue un tratado extremadamente punitivo para Alemania. Se le exigió Aquí, ojo, el Tratado de Versalles pone fin respecto a Alemania, pero son varios tratados. Son varios tratados, el Tratado de Saint-Germain también, son varios tratados y de manera genérica les hemos llamado el Tratado de Versalles, pero el Tratado de Versalles únicamente fue la paz entre aliados y Alemania. pagar enormes reparaciones de guerra, se le impusieron severas restricciones militares y se le obligó a ceder territorios a sus vecinos. Básicamente, No ceder, en realidad no fue ceder territorios a los vecinos, fue la devolución de Alsacia y Lorena que se había conquistado en la guerra franco-prusiana en 1870. Y hay que reconocer que el Tratado de Versalles, si uno lo lee como tal, no establece las cantidades, no establece algunos detalles. Estos venían en unas comisiones que se iban a hacer después y es justamente cuando estas comisiones determinan el monto, cuando ahora sí se la dejan caer completita a Alemania. Alemania fue castigada de todas las maneras posibles, lo cual, como veremos en episodios futuros, no resultó ser la mejor idea a largo plazo. El fin de la guerra trajo consigo Aquí me viene a la mente lo que decía Margaret Macmillan. En realidad era castigo, pago, prevención. Eso era lo que buscaban todas las potencias respecto de Alemania. Castigo, pago, prevención. Primero, que Alemania resienta los horrores de la guerra justamente porque no los vio en su territorio. Pago, que pague todas las reparaciones de guerra y en los montos más elevados posibles. Y prevención de un futuro conflicto de esta naturaleza. un nuevo orden mundial. Los imperios de Austria-Hungría, el otomano y el ruso se desmoronaron, dando lugar a nuevos países y movimientos nacionalistas. Europa quedó devastada, con millones de muertos y heridos y enormes destrucciones materiales y económicas. Pero amigos, no todo fue malo. La Primera Guerra Mundial también trajo avances tecnológicos y médicos importantes, aunque fueran el resultado de una necesidad desesperada. Desde los primeros usos del avión en combate hasta avances en cirugía y tratamiento de heridas, la guerra cambió el mundo en más de un sentido. Consecuencias y legado de la Primera Guerra Mundial. Bien, hemos llegado a una de las partes más importantes de nuestra historia, las consecuencias y el legado de la Primera Guerra Mundial, porque si bien el conflicto terminó oficialmente el 11 de noviembre de 1918, sus efectos se sintieron durante décadas y de hecho todavía resuenan en el mundo actual. Primero, hablemos del Tratado de Versalles, el documento que debería haber traído la paz, pero que, en cambio, sembró las semillas de otro conflicto aún mayor. Firmado el 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el tratado impuso condiciones draconianas a Alemania. Se le exigió que pagara reparaciones de guerra astronómicas, ceder territorios a sus vecinos y reducir su ejército a una fuerza meramente simbólica. Básicamente le dijeron a Alemania:
Lo sentimos, pero tienes que pagar por toda la fiesta. El problema con el Tratado de Versalles fue que, en lugar de crear una paz duradera, creó un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y la revuelta. Los alemanes se sintieron humillados y traicionados. La economía alemana quedó destrozada por las reparaciones de guerra y la hiperinflación se convirtió en la norma. Imagina ir a la tienda a comprar pan y descubrir que necesitas una carretilla llena de billetes para pagarlo. Y no estamos hablando de billetes de Monopoly. Este ambiente de desesperación y descontento fue el terreno fértil en el que creció un joven político llamado Adolf Hitler. Pero no A ver, sí, efectivamente una de las grandes consecuencias es la hiperinflación que se da en Alemania, que es un fenómeno que se buscó paliar de alguna manera con una serie de préstamos, porque se sabía que Alemania no podía quedar en bancarrota. Sí, se dan estas situaciones en la República de Weimar, de que pues eran cantidades enormes de dinero y son muchos ceros. No es la primera vez que se intentó esta mecánica de quitar ceros para hacer que la moneda pudiera valer lo que tenía que valer y estabilizar un poco la hiperinflación. Lo cierto es que no funcionó en ningún país que se haya intentado esta política ha funcionado por sí sola, aunque sí hay que reconocer que hay ciertos casos donde ha funcionado, pero acomodada con otras políticas. Y bueno, por otro lado, que los europeos tienen un sentimiento de animadversión para con los alemanes a partir de ese momento, se convierten en como que los europeos apestados. Y creo que es algo que no solo no menciona, sino que pues los alemanes se sentían traicionados, pero también se sentían atacados por todo mundo y se da este sentimiento de revanchismo, ¿sí? Y aparte que se sentían traicionados por el gobierno que había firmado ese tratado, por los representantes que habían avalado ese tratado y es justo ahí donde van a surgir temas de antisemitismo y otras cosas. Y bueno, el tema de Adolf Hitler, que no es que él haya crecido necesariamente en este periodo, sino que de hecho fue soldado en la Primera Guerra Mundial. No adelantemos acontecimientos. La Primera Guerra Mundial no solo afectó a Alemania, sino a todo el mundo. En Europa, el mapa se redibujó. Los imperios de Austria-Hungría, el otomano y el ruso colapsaron, dando lugar a nuevos países y a movimientos nacionalistas. La Liga de las Naciones, el precursor de la ONU, fue creada con la esperanza de evitar futuros conflictos. Spoiler, no lo logró. Las consecuencias económicas fueron devastadoras. El tema de la Sociedad de Naciones y en general varias cuestiones fue que eran puntos que había propuesto Woodrow Wilson en los famosos 14 puntos y que no llegaron a término porque el gobierno norteamericano decidió no ratificar estos tratados. Europa, que había sido el centro económico del mundo, quedó en ruinas. Las naciones endeudadas, las infraestructuras destruidas y las enormes pérdidas humanas crearon una década de inestabilidad y sufrimiento. Y hablando de pérdidas humanas, la Primera Guerra Mundial se cobró la vida de aproximadamente 16 millones de personas entre militares y civiles y dejó a otros 21 millones heridos. Una generación entera de jóvenes fue sacrificada en los campos de batalla de Europa, pero no todo fue negativo. De las cenizas de la guerra surgieron avances tecnológicos y médicos significativos. La guerra aceleró el desarrollo de la aviación, la medicina y la comunicación. Los antibióticos comenzaron a usarse de manera más generalizada y la cirugía reconstructiva avanzó gracias a la necesidad de tratar las horribles heridas de guerra. La Primera Guerra Mundial también cambió la percepción de la guerra en sí misma. La glorificación del conflicto, que había sido una norma antes de 1914, dio paso a una visión mucho más cínica y sombría. Obras literarias y artísticas como Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque, y los poemas de Wilfred Owen capturaron la brutal realidad de la guerra de trincheras, dejando un legado cultural que todavía resuena hoy. Y luego está el impacto en las mujeres. Con tantos hombres en el frente,
Las mujeres tuvieron que ocupar roles que tradicionalmente habían sido masculinos. Trabajaron en fábricas, condujeron autobuses, se convirtieron en enfermeras y en general demostraron que eran capaces de mucho más de lo que la sociedad les había permitido hasta entonces. Este cambio sentó las bases para los movimientos de igualdad de género y el sufragio femenino que ganarían impulso en las décadas siguientes. La guerra también tuvo un impacto significativo en las colonias. Los soldados de las colonias británicas, francesas y alemanas lucharon y murieron en Europa, esperando que su sacrificio llevara a una mayor autonomía y reconocimiento. Sin embargo, en muchos casos, sus esperanzas fueron defraudadas, lo que alimentó los movimientos independentistas que surgirían más tarde. Entonces, ¿cuál es el legado de la Primera Guerra Mundial? En resumen, la guerra cambió todo. Transformó naciones, destruyó imperios, creó nuevos países y dejó cicatrices que perdurarían durante generaciones. También sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, fue aún más devastadora. La Primera Guerra Mundial fue un recordatorio brutal de las consecuencias del nacionalismo desenfrenado, las alianzas peligrosas y la falta de diplomacia. Fue una lección dolorosa que el mundo no debía olvidar, aunque lamentablemente no fue suficiente para evitar otra catástrofe global 2 décadas después. Reflexión y cierre. Hemos recorrido un largo camino explorando la Primera Guerra Mundial, desde sus causas y desarrollo hasta sus consecuencias y legado. Ahora es momento de reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo éstas se aplican hoy en día. La Primera Guerra Mundial nos enseñó muchas cosas, y aunque algunas de estas lecciones se han aprendido a un costo increíblemente alto, siguen siendo relevantes para nuestra sociedad actual. Una de las lecciones más claras es el peligro del nacionalismo extremo y las alianzas militares rígidas. En un mundo cada vez más interconectado, la idea de que un conflicto local pueda desencadenar una guerra global es aterradora pero real. La diplomacia y el diálogo son esenciales para resolver conflictos antes de que escalen fuera de control. También hemos aprendido sobre los horrores de la guerra y la necesidad de evitarla siempre que sea posible. La guerra de trincheras, con sus condiciones inhumanas y su destrucción sin sentido, mostró el verdadero costo de la guerra. Los avances tecnológicos que surgieron de la necesidad bélica, como las armas químicas y los tanques, también nos recordaron que el progreso científico y técnico puede ser una espada de doble filo. La guerra también destacó la importancia del liderazgo y la toma de decisiones. Muchos de los desastres y fracasos de la Primera Guerra Mundial fueron el resultado de malas decisiones estratégicas y tácticas. La capacidad de los líderes para aprender de los errores y adaptarse a nuevas circunstancias es crucial para el éxito, no solo en el ámbito militar, sino en todos los aspectos de la vida. En cuanto al impacto social, la guerra cambió la dinámica de género y el papel de las mujeres en la sociedad. Las mujeres demostraron que podían asumir roles tradicionalmente masculinos y hacerlo con éxito. Esto sentó las bases para el movimiento de igualdad de género que continuaría creciendo en el siglo XX y sigue siendo una lucha relevante hoy en día. Además, la Primera Guerra Mundial nos mostró la importancia de cuidar a nuestros veteranos y a aquellos afectados por la guerra. Las heridas físicas y psicológicas de los soldados no desaparecen cuando termina el conflicto. La necesidad de apoyo continuo y de sistemas de salud mental adecuados es una lección que debemos recordar siempre. En términos de geopolítica, la guerra reconfiguró el mapa del mundo y nos recordó que los tratados de paz deben ser justos y equilibrados para evitar futuros conflictos. El Tratado de Versalles es un claro ejemplo de cómo las medidas punitivas pueden sembrar las semillas para futuras guerras. La creación de la Liga de las Naciones fue un intento de establecer un foro para la resolución pacífica de conflictos. Aunque falló, fue un precursor importante de las Naciones Unidas. Hoy en día vivimos en un mundo que sigue siendo testigo de conflictos y tensiones. La Primera Guerra Mundial nos enseñó que la vigilancia constante, la cooperación internacional y la promoción de la paz son esenciales para evitar que la historia se repita. Debemos recordar siempre que detrás de cada cifra de bajas hay vidas humanas y familias destruidas. Para concluir este episodio, quiero recomendarles algunas lecturas y recursos si desean profundizar más en el tema. Sin novedad en el frente, de Éric Maria Remarque, es una novela impactante que captura la brutalidad de la guerra de trincheras. Los cañones de agosto, de Barbara Tuchman, ofrece una visión detallada de los primeros meses de la guerra y cómo los líderes europeos se precipitaron hacia el conflicto. Y si prefieren algo visual, la película 1917
dirigida por Sam Mendes, ofrece una representación cinematográfica poderosa de la vida en las trincheras. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de la Primera Guerra Mundial tanto como yo he disfrutado contarlo. La historia no solo es fascinante, sino que también es una herramienta invaluable para entender nuestro presente y construir un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, no duden. Bueno, podemos ya hacer un poco la glosa de esto. Creo que en principio el video de Roberto Martínez, creo, advierto, está hecho con inteligencia artificial, lo que ya de suyo pues me parece un poco cuestionable porque pues bueno, como creador de contenido uno busca crear orgánicamente su propio contenido, pero dejando de lado el tema de que está hecho con inteligencia artificial y que incluso creo que las imágenes de él mismo están hechas con inteligencia artificial y que el guión mismo está hecho, me doy cuenta, con inteligencia artificial, este, toca puntos muy interesantes como ejercicio didáctico, es interesante. Como primera aproximación puede funcionarnos. Está, eso sí, lleno de lugares comunes a los que se van llegando cuando uno entra a la Primera Guerra Mundial y de pronto un poco con esta idea de contarla sobre la base de causas, consecuencias y el desarrollo así como muy ligero. Porque, vamos, efectivamente se trató de una guerra de trincheras, efectivamente fue una guerra en donde estaban empantanados uno y otro bando, pero de pronto hay algunos matices que hay que tratar de tocar y hay que además observar que no solamente se dio en Europa, sino también se dio en África, por ejemplo, y son situaciones que se pasan un poco como desapercibidas, no digo que completamente por alto, pero sí pasan un poco desapercibidas en el contenido completo del video. Y bueno, las recomendaciones que hace de literatura son interesantes, pero justamente es eso, son literatura, son textos literarios, no textos académicos. Yo consideraría que, bueno, si vamos a sugerir textos, pues está por ahí los textos de Margaret Macmillan y de Max Hastings, que son un poco más académicos, y eso no les resta el hecho de que sean comprensibles. De hecho, Margaret Macmillan hace estudio tanto de la crisis de julio y de 1914 como de París 1919, como las conferencias de paz de París generaron esta disparidad tan grande allá en las Europas. Y bueno, en general puedo decir que el video está bastante decente. No me gustaría a mí aquí juzgarlo de manera impropia y pretender hacer aquí críticas que no tengan sentido. No, en general está bastante decente, digo, con los detalles que se han mencionado, pero me parece, sin embargo, que uno, aparte de este tipo de contenido que es bastante loable, pues debería tratar de profundizar un poco más. Debo reconocer que incluso en los episodios de podcast que yo he generado aquí en la plataforma, pues no siempre se puede agotar todo, realmente es difícil agotar todo lo que es la Primera Guerra Mundial y son temas que si uno le busca, le rasca y encuentra mucho más, pero sí siento que hay algunos aspectos que por el tiempo se quedaron un poquito cortos. Y bueno, nosotros hemos hecho aquí una glosa que ya va para ser 47 minutos, casi 48 minutos, y bueno, supongo que incluso se podría decir que yo me he quedado corto. Pero bueno, esto ha sido todo por ahora. Suscríbete al canal, déjame aquí algunos comentarios de cuál sería otro tema del que te gustaría que hiciera yo una video reacción. Y pues muchas gracias y hasta la próxima.